Y lo decíamos, hay mucha preocupación entre los sindicatos, gremios del Estado por lo que puede ocurrir a partir de las versiones que han tomado fuerza, porque el propio vocero presidencial admitió que habrá despidos y cesantías en los próximos días. Se habla de listas y de miles de despedidos a partir de la próxima semana en distintos organismos estatales. En todo este tiempo de gobierno de Javier Milei hay algunos organismos que han cerrado. Pensemos el INADI, por ejemplo, ¿no? La agricultura familiar. Ayer hablábamos con referentes incluso acá en Río Cuarto. Pero siguen avanzando esta idea de los despidos, del achicamiento del Estado que pagan directamente los trabajadores. ¿Qué pasa en el área de discapacidad? ¿Cuál es la mirada que desde el Estado se tiene sobre el tema? Bueno, vamos a sumar a Franco Orsato. Franco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buen día. Bueno, me imagino que en principio mucha preocupación. Esto de las listas de despidos es una situación siempre muy dolorosa, ¿no? Es dolorosa y aparte agravada por la metodología del gobierno a la hora de hacer aparecer las listas, digamos. Hay una metodología perversa de filtrar las listas una semana antes de que sea oficializado, digamos. Digo, el sistema de terror entre todos los compañeros y compañeras en el Estado, digamos, también se aplica, digamos, de esta forma. Nosotros, por ejemplo, en Andis tuvimos 165 compañeros y compañeras despedidos hace 2 semanas aproximadamente. ¿En todo el país? En todo el país, de dependencias de Capital, de Buenos Aires y en el interior. Y la metodología fue primero filtrar mediante WhatsApp, digamos, los listados y después, digamos, hacerlos públicos mediante la notificación formal. Estamos hablando... Se filtran donde los propios organismos. Exactamente. Esa es la manera de generar el miedo. Los mismos funcionarios, digamos, lo dejan trascender. Y en el despido después, en el anuncio formal, ¿cuál es el argumento? En realidad lo que ellos invocan, porque la mayoría, bueno, la situación de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del Estado son artículo 9 de CINEP, claro, digamos, que es el convenio que nos rige. Nosotros tenemos contratos a término por año. Nosotros, en el caso de nuestro organismo, pero en la mayoría de los organismos del Estado, por eso la preocupación el 31 de marzo, donde se caen 70.000 contratos. Esos son los que peligran. Exactamente. Entonces, en esa situación, muchos organismos, algunos organismos habían firmado por un año completo. Lo que hizo este gobierno cuando asumió es dar de baja ese contrato, porque parte de la cláusula es que lo puede rescindir unilateralmente, y solamente hacerlo de enero a marzo. Entonces, por eso la inquietud de la mayoría de los organismos del Estado, porque son 70.000 compañeros y compañeras que están en esta situación de incertidumbre que va a pasar a partir del 31. No, por lo menos no ha dado un número la Nación, pero sí ha manifestado que efectivamente se van a caer los contratos. Hoy están en riesgo 70.000, digo, en áreas como discapacidad, ¿no? Que son muy sensibles, donde el tiempo siempre es urgente, donde tenés que dar todas las respuestas, donde es fundamental ese vínculo personal con quien va a realizar un trámite. Y ya se han despedido más de 100. ¿Soporta el Estado que se siga despidiendo gente? Digo, como actor, porque también se habla mucho de la efectividad, de que el Estado tiene que ser eficiente. ¿Soporta un Estado eficiente si se siguen despidiendo trabajadores? En realidad, para la idea de Estado que tiene este gobierno, no necesita Estado, básicamente. O sea, necesita un Estado para producir los despidos, en el orden jurídico, digamos, ¿no? Pero después, para la idea que ellos tienen de Estado, básicamente... ellos quieren un Estado mínimo donde precisamente el parte del ajuste o el recorte va a venir precisamente desde el área de los estatales y sobre todo de los trabajadores públicos. Digamos, no es casualidad que parte de la restricción de todas las políticas sociales, estamos hablando de los compañeros del CDR, de los centros de referencia del Ministerio de Desarrollo Social, CONICET, Parques Nacionales, SENASA. Bueno, acá me había traído una lista. ¿Estos empleados son de todos esos lugares que estás diciendo? Claro, o sea, los 70.000 contratos son TELA, Servicio Meteorológico Nacional, Parque Nacional, CONICET, CEDRONAR, ANDI, Ministerio de Trabajo, bueno, Secretaría de Derechos Humanos, bueno, lo de INADI que ya pasó, digamos. Estas cuestiones, digamos, abarcan todas las áreas del Estado. Un Estado mínimo, pero básicamente un Estado que no pueda dar ningún tipo de respuesta a la gente. O sea, la gente no va a tener a dónde acudir. Eso me refería, ¿no? Claro. Porque después hay que pensarlo del otro lado también, ¿no? Y va a ir la gente y se va a encontrar con oficinas vacías, con la incapacidad de dar respuesta. Y lo conocemos en muchas situaciones y organismos, ¿no?
La respuesta es un 0,800 para ellos. Digamos. Digo, es clarísima la política de ajuste, sobre todo en el sector de los estatales. Lo hicieron con una avanzada muy fuerte sobre los ingresos, básicamente del congelamiento salarial, y ahora van por la planta, básicamente la planta transitoria, la planta permanente, para todas las formas de contratación. Digo, esto es muy claro, porque parte de resolver este número del déficit fiscal tiene que ver con esto, con los salarios de los empleados estatales, con las jubilaciones y básicamente con la reducción de la planta. Claro. Es muy claro, digamos, que ellos han enfocado esta parte y sobre todo sobre un discurso montado, sobre un discurso bien engañoso, digamos, mentiroso, como siempre. Nosotros esto ya lo sufrimos en la época del macrismo, digamos, básicamente, el tema de la reducción, los despidos y este discurso de que el Estado es un Estado elefantiásico, digamos, grande, sobredimensionado, ineficiente. Bueno, quiero preguntarte sobre eso. Digo, ¿hay empleados de más en estos organismos? ¿Hay gente que no va a trabajar, gente que simplemente es un acomodado político? ¿Ustedes advierten que eso está ocurriendo y que debe haber por lo menos alguna intervención en estas áreas? Control. Mira, nosotros, por eso digo que es un discurso bastante mentiroso, y pretende deslegitimar a los trabajadores del Estado, trabajadores y trabajadoras. Nosotros esto lo sufrimos en su momento cuando fueron las pensiones, la baja de pensiones no contributivas respecto a que fueron mal efectuados los procesos y que muchas pensiones no iban a las personas indicadas. Bueno, nosotros siempre decimos, si hay una situación de este tipo, el Estado tiene que inmediatamente erradicar la denuncia correspondiente. Pasó el tiempo y nunca se erradicó ninguna denuncia. O sea, lo que fue un anuncio mediático mediante el cual se buscó un shock de efecto sobre la gente y un proceso de legitimación de los trabajadores y trabajadoras, que había corrupción, y sobre las políticas sociales, básicamente, digo, tuvo un impacto que después, básicamente, digamos, la gente dice... Para justificar después las políticas de... Y justificarlo después, digo, porque siempre decimos lo mismo. El achicamiento de las políticas sociales viene de la mano de la posterior expulsión de los trabajadores, claramente. Digamos. Cuando a una oficina del Estado le vacías, lo vacías de contenido, de presupuesto y sobre todo de labores, digamos, a los trabajadores, digamos, después, posteriormente, eso te da la justificación para decir, bueno, esto es ineficiente, acá nadie trabaja, despedimos a los trabajadores. Digo, son las etapas de un proceso que ya hemos visto hace un montón de tiempo, lo vimos en el macrismo, digo, y se vuelve a repetir, es la vieja receta, digamos. Pero para eso necesitan crear un consenso social respecto de que los trabajadores del Estado no servimos, somos ñoquis. Digo, y acá no sobra nadie, al contrario, si hubiera un Estado presente con las políticas sociales, con un presupuesto adecuado en todas las partes del país, tendría que haber más trabajadores del Estado, no menos, precisamente. Franco, cuando asumió el presidente, ¿te acuerdas que ordenó una serie de auditorías para controlar? ¿Se concretaron esas auditorías? En realidad, la orden administrativa no es esa. La orden administrativa es que cada director que fue nombrado, a partir del Excel, hiciera un porcentaje del 20 al 30% de reducción del personal. Acá no hubo ninguna auditoría. Es más, cuando uno ve la forma y el procedimiento de los despidos y de las personas que han despedido, te das cuenta que se han manejado con un Excel. Porque nosotros en el caso de Andy, te lo voy a decir concreto, digamos, esto para hablar con datos reales, de los 165 despedidos había 5 delegados gremiales, delegados y delegadas, había mujeres embarazadas, ¿verdad? Había personas con discapacidad que habían entrado por medio del CUD, del Certificado Único de Discapacidad. O sea, no hubo ningún miramiento porque en ningún momento hubo una revisión concreta del tipo de tarea que hacía el personal. Entonces, ahí te das cuenta que ahí se cae este argumento mentiroso, claro. En estos 70.000 contratos que se podrían caer ahora, o que está esa amenaza de que se puedan caer, ¿hay gente de Río Cuarto? ¿Hay trabajadores de Río Cuarto de la región? Sí. De hecho, nosotros en Córdoba ya tuvimos... ¿Que ya la lista empezó a circular? No, todavía no, porque se presume, porque aparte han filtrado un mecanismo de expulsión, no sé si ustedes han visto, digamos, los mensajes. Dice, armen la lista. Exactamente. ¿No? A los funcionarios que están acá. ¿No? Pero aparte han armado un instructivo para los funcionarios de cómo tienen que ser los despidos a partir del 26 de la semana que viene. ¿Verdad? Y donde aparte van a empezar a filtrar los nuevos listados. Entonces, digo, es una forma bastante maquiavélica, digamos, bastante de infundir el terror entre los compañeros, de generar la incertidumbre y en muchos casos el desgano, digamos, partir, digamos, a los compañeros en esta sensación de que no podemos atajar todos los conflictos que se generan en las diversas áreas del Estado. Es una sensación de abatimiento real, digamos, los compañeros y compañeras, ¿no? Bueno, esa sensación colectiva que en muchos casos está surgiendo y por el otro lado los brotes de malestar que también están provocando estas medidas, lo decíamos recién, por ejemplo,
en la Universidad Nacional de Río Cuarto y se está dando en muchos organismos que dependen hoy directamente del Estado. Franco, queremos agradecerte muchísimo. Naturalmente vamos a darle continuidad a este tema. Muchas gracias. Yo les quería agradecer y no quiero dejar pasar un punto, digamos, es muy importante, digo, en función de lo que viene sucediendo estos últimos días, sobre todo con compañeras de los organismos de derechos humanos, en el caso de hijos, lo que sucedió, lo que se difundió en esta semana, digamos, respecto a la agresión. Digo, es muy importante que este 24 nos manifestemos en las calles y participemos de las marchas en defensa de algo que nos costó tanto en este país, que es la defensa de los derechos humanos, algo tan consagrado a nivel social, y digo que costó muchísimo, y que este gobierno, a través de sus funcionarios, constantemente, a partir del negacionismo, digamos, del tema del descrédito de los organismos de derechos humanos y esta cuestión, digamos, constante de tratar de que la gente, digamos, se enfrente, ¿no? Nosotros creemos que en las calles tenemos que dar nuestra más clara expresión y nuestro apoyo, sobre todo a la democracia y al sistema democrático, digamos, en contra de este avasallamiento de derechos. Muchísimas gracias, Franco. No, gracias a usted. Franco Orsato, quien es funcionario y delegado de ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad, y estas listas de despidos que se anticipan para la semana que viene.